Bebakashá. Shabbat Shalom para todos y Mazal Tov para nuestros queridos Bnei Mitzvah, para Mati, para Mora. Mazal Tov. Les quiero contar que nosotros estuvimos ayer almorzando con Jordi para empezar a pensar los Yamim Noraim. Estábamos en junio y dijimos, como siempre el año nuevo judío cae siempre el mismo 1 de Tishrei, entonces podemos hacerlo antes, ¿no? Que no, comimos guiso de lentejas, que no nos atrape el último momento. Y en ese momento Jordán me dice, pero ¿cómo se puede preparar algo con tanta anticipación si uno no sabe dónde va a estar en ese momento emocionalmente? ¿Qué va a estar pasando alrededor nuestro? ¿Qué podemos preparar de antemano? Porque esto es lo que nos pasa cuando tenemos que pensar un mensaje, un contenido, algo para enseñarnos, para compartirnos, para reflexionarnos. Y me pasó entonces que fui a preparar el Dvar Torah de hoy y dije, y claro, no podés leer la Torah del día de hoy sin pensar en lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, como humanidad. Imagínense esta escena. Salieron de la esclavitud más tortuosa de la historia de los imperios. Cientos de años siendo esclavos, comiendo en el piso, sin ningún derecho. Y de pronto el milagro de Dios, la aparición de un líder como Moshe, salen, se abren las puertas de la esclavitud, salen al desierto de la libertad, la promesa de llegar al otro lado, un Dios que los cuida, una nube que los protege del calor, fuego a la noche que los protege del frío, pan que cae del cielo, oasis de agua que se aparecen cada vez que tienen sed. Pero no basta. Y entonces deciden que el menú del cielo no les gusta y se les van a quejar a Moshe y le dice que quieren comer carne, que están hartos de esa porquería que cae del cielo. A la sazón lo mandó Dios en un lugar inhóspito, tienen comida, tienen nutrición. Decía la Torá que la maná tiene el gusto, ese gusto que uno quería darle, ¿no? Ponerlo en la boca y tenía ese gusto. Y sin embargo no bastaba, no alcanzaba. Y entonces Dios, escuchando este pueblo insaciable en algún punto, manda carne, manda codornices. Y así dice la Torá, ¿no? Que un viento fuerte, se levantó un viento enviado por Dios que trajo del mar una bandada de codornices, imagínense, ¿no? Y las precipitó sobre el campamento y las codornices cubrieron toda la extensión de un día de camino, ¿entienden? Una extensión que te llevaba un día entero caminar en el desierto, a uno y otro lado del campamento, hasta que la altura de 1 metro sobre la superficie del suelo, y el pueblo se puso a recoger codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y el que había recogido menos tenía 10 medidas de unos 450 litros cada una, y las esparcieron alrededor de todo el campamento. Y así dice la Torá, y la carne estaba todavía en sus dientes, sin masticar, cuando la ira de Dios se encendió contra el pueblo, y Dios los castigó con una enorme mortandad. El lugar fue llamado Kivrot HaTa'ava, lo que significa las tumbas de la gula, las tumbas de la codicia, porque allí enterraron a la gente que se dejó llevar por la codicia. A mí me da una tristeza este episodio de la Torá. La codicia, me imagino la gente llena de carne que le sale por la boca, hasta el hastío, ¿no? Y un lugar que se llama las tumbas de la codicia. ¿Y qué es la codicia? La codicia, así explican, se refiere a un deseo voraz por poseer a un objeto sobrevalorado parcialmente por el sujeto. Un deseo voraz de tener algo a toda costa que está sobrevalorado, que tiene un precio que quizás ni siquiera es el que se lo merece. Y así cualquier otra lógica queda totalmente anulada. Quiero eso y hago lo indecible para conseguirlo, hasta quejarse con el propio Dios
y aceptar semejante cena. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al pueblo de Israel en la Torá no lo escuchamos ni quejarse por las torturas, salvo un solo verbo en toda la Torá, que es que gritaron, pero no los escuchamos luego quejarse por los infortunios, por la opresión, por la falta de salida, y ahora que son libres, ahora que tienen lo que antes no tenían, aparece ese sentimiento de codicia. Cuando hay comida, cuando hubo que consumir, aparece la codicia. Entonces podemos hacer una primera conclusión y decir que la codicia aparece cuando hay, no cuando falta. Es una enfermedad de la abundancia. Y tal es el desequilibrio que provoca esta fuerza en esta gente que la codicia también les hizo perder su memoria histórica, hasta llegando a inventar un pasado que no existió. Y les leo de la Torá, porque ni yo lo puedo creer. ¿Cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto y los pepinos? ¿Se imaginan? Esclavos comiendo pepinos en Egipto, y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas, estamos privados de todo, y nuestros ojos no ven nada más que este maná. Ahora de pronto la situación de la vida en el cautiverio era magnífica. La codicia, como decíamos, no nace de la carencia. Eso es falso. Pero ¿qué es lo que les faltaba? La codicia les borró hasta la memoria. Se inventaron un pasado maravilloso al que se le tenía nostalgia para poder denostar e insultar y humillar el presente milagroso que estaban viviendo. La posibilidad amplia, el no límite geográfico, la promesa de una tierra que no se ve por un Dios que no se veía, eran demasiada inmensidad. Y así todo, en lugar de mostrarse temerosos, empequeñecidos, se embravecieron contra Moshe codiciosamente, exigiendo más. Y nunca se los oyó pelear por más oro para la menorá, por ejemplo. No, peleaban codiciosamente. ¿Por qué? Por sus consumos. Siempre la comida era poca, siempre el agua era poca y el poder que a cada uno le tocaba también era siempre poco. La codicia les borró también la capacidad de mirar lo que tenían y agradecer por esa comida que caía del cielo, por ese maná. De ahí que no importa ni lo que se haga ni lo que se tenga. La codicia, gente, nunca se detiene, siempre quiere más, es insaciable por naturaleza. Nos ciega el entendimiento, llevándonos a perder de vista lo que de verdad necesitamos para construir una vida equilibrada, feliz y con sentido. Junto con la libertad, el pueblo comienza a experimentar a partir de lo que tienen, lo que algunos economistas suelen llamar la sociedad del malestar. Y lo explican diciendo, detrás de ese malestar está también el efecto esclavizador del consumo. No sé si a alguno les resuena algo en nuestro tiempo y no solamente en el desierto. Detrás de este malestar está también el efecto esclavizador del consumo. Antes eran esclavos del faraón en Egipto y ahora se están esclavizando a la insatisfacción permanente, y entonces toda la lectura de la historia y su destino se ciñe a las exigencias de más consumo, cuando no tenían hambre. Rápidamente modificaron la idea de bienestar que no tenía que ver con la libertad, sino con crearse con el derecho de exigir más y más, aun cuando no era lo esencial de ese momento que estaban viviendo. Kibrot Atava, las tumbas de la codicia, de la gula, que los sumieron en la insatisfacción, en la negación de la historia, la ceguera, la falta de visión trascendente, los hizo llenarse de malestar, ese que se retroalimenta y no te deja ni pensar, ni ver, ni trascender. Más cosas materiales pedían, más inadaptados estaban para una realidad de promesa como lo que tenían adelante. Así la insatisfacción permanente los enfrentará por más poder, por más cercanía con Dios. Se me pegaron las hojas.
Los va a asumir en escenas como las injustas habladurías de Aarón y Miriam por liderazgos que fusionaban a presión como el de Coraj, por justicia por mano propia como Pinjás, en fin, situaciones difíciles de violencia, agresividad cotidiana, malos tratos y humillaciones que vamos a leer a lo largo de todo el libro de Bemidbar. Y nosotros, en clave de hoy, vivimos un momento político, social, no solo acá, sino en el mundo entero, en el que la vitalidad democrática cae a una esfera pública saturada, donde ya no importa el contenido de lo dicho, ni los límites de lo decible, ni la legitimidad entre la verdad y la mentira. La queja, el resentimiento, el odio, la apatía, hoy son las nociones que articulan el sentido de lo político. Son el signo de un malestar en la democracia que si no se lo contiene desde los medios de comunicación, desde los discursos que nos dan nuestros representantes, desde los propios actores en cada uno de los sectores, tienden a proyectar las pulsiones más destructivas sobre la sociedad. Y este estado constante de malestar de nuestro pueblo en el desierto terminó con un Dios que les embotó comida hasta que lo vomitaron, y luego una plaga que diezmó a gran parte de ellos. Nada bueno sucede en las sociedades plenas de malestar. Nada bueno sucede cuando cedemos a la tentación de dejarnos convencer y comprar solamente los discursos del malestar, porque nadie gana, ni aún los que consiguen su cometido. ¿Saben una cosa? Las libertades tienen sus desafíos y uno de ellos es saber elaborar a tiempo a dónde nos llevan nuestros malestares, a qué responden, a quiénes responden y qué pretendemos conseguir con ello. El pueblo de Israel, a partir de Kibrot Hataavá, comenzó a aprenderlo. Y me pregunto, de verdad, si nosotros todavía estamos a tiempo para también poder hacerlo. Shabbat Shalom para todos.